Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Es una bendición poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios y saber cómo esta palabra es viva, eficaz, nos bendice, nos reconforta, nos ayuda, y cómo saber que en medio de cualquier situación en la que nosotros estemos viviendo, siempre está ahí la palabra de Dios para refrescarnos, para animarnos, para que podamos confiar en Dios a través de lo que Él dice en su palabra. El día de hoy vamos a tratar un salmo muy importante, el Salmo 110. Y el tema de esta mañana es la experiencia del salmista al confiar en el Dios soberano. Ahora, mire, este Salmo 110 es un salmo que tiene muchas referencias en el Nuevo Testamento. Se le conoce al Salmo 110 como un salmo mesiánico, ¿verdad? Eso significa que lo que está hablando aquí en el Salmo 110 tiene su cumplimiento en Jesucristo, en el Mesías. Ahora, ¿alguna vez usted, mi querido hermano, mi querida hermana, se ha encontrado atrapada o atrapado en medio de un ascensor, dentro del ascensor? Difícil situación, ¿verdad? Se le han quedado las llaves prendidas dentro del vehículo y usted afuera del vehículo. Es complicado. O ha tenido que estado enfermo de alguna enfermedad y hay una persona que usted sabe que está enferma y que necesita ayuda. Mire, creo que la mayoría de las personas hemos pasado por cosas bien difíciles, o cosas como estar atrapado en un ascensor, o bien algo como dejar las llaves dentro del vehículo, ¿verdad? En esos momentos, cuando pasan cosas así, es cuando necesitamos de un especialista, alguien que tenga el título que lo acredite para poder hacer algo. Bueno, si hablamos de salud, que eso sí es más complicado, necesitamos alguien que tenga el título de especialista en cierta enfermedad a la cual nosotros estamos padeciendo. O si es que dejó las llaves dentro del vehículo, pues alguien que tenga el título de cerrajero, ¿verdad? Para que nos abra el vehículo. O bien, algo para los claustrofóbicos que es bien complicado, el hecho de estar en un ascensor. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos alguien que sepa hacer lo que está haciendo para que nos pueda liberar, o que tenga el título que lo acredite como para poder hacer pues su trabajo. En este salmo vemos algo que es bien interesante. Imagínense la experiencia de David al estar escuchando una conversación entre Dios, Yahweh y Elohim. Y en donde Dios está diciendo algo muy importante y David está ahí con sus ojos abiertos, viendo y escuchando y siendo partícipe de esta conversación, donde a nuestro Señor Jesucristo, el Padre, en su soberanía, Dios soberano, está otorgándole ciertas responsabilidades, títulos a Jesucristo para que Él pueda ejercer en esta tierra y que pueda con eso llenar de salvación, de amor y de confianza a usted, mi querido hermano, y a mí. Nosotros creemos en un Dios vivo, usted lo sabe, pero que el Padre en su soberanía hizo algo con el Señor Jesucristo. Y es por eso que cuando nosotros vemos el Salmo 110, y si usted puede abrir su Biblia allí en el Salmo 110, podemos ver cómo es que Dios y Jesucristo tienen esa relación tan espectacular. Pero como dije anteriormente, ahora imagínense a David escuchando esa conversación entre Dios Padre y Jesucristo allí y diciendo lo que viene en el Salmo 110. Lo voy a leer y luego vamos a ir desglosando. Dice, Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrato de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Este salmo, como dije, es muy mencionado en el Nuevo Testamento. En Mateo, Jesús mismo mencionó este salmo en el Nuevo Testamento, él con sus palabras. También está en Hechos, Corintios, Hebreos,
Hebreos 1, Hebreos 5, hace referencia a este salmo, a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en este momento como primer punto? Vamos a ver, usted, hermano, y yo, confío en Cristo porque Dios soberano le ha hecho rey. Mire qué interesante este título que Dios ha dado al Mesías. Entonces, en el versículo 1 podemos leer, lo voy a leer ahora en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, este versículo de Nueva Traducción Viviente dice así, dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. El Señor extenderá tu poderío, tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernará a tus enemigos. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Estás envuelto en vestiduras santas y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. Dios en su soberanía está dándole el título de rey a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice, Yahweh dice Yahweh a Elohim, siéntate a mi diestra. Le está dando un lugar de honor, un lugar en el cual él va a poder desarrollar el liderazgo, el reinado, para poder tener a usted y yo la confianza en que Jesucristo es rey. Miren lo que dice Mateo 22, 41. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Entonces Jesús les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrato de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es hijo? Dice la palabra que ya no preguntaron absolutamente nada más los fariseos. Dios lo sentó en el lugar de honor a la derecha. Es un lugar en el cual es reservado para dar honor a las personas. Es valioso que nuestro Señor Jesucristo tenga ese lugar por soberanía de Dios. Por eso, hermana, confiemos en el Señor, porque Dios le ha hecho soberano, Dios le ha hecho rey. En medio de cualquier circunstancia que usted y yo estemos viviendo, tengamos la certeza de que Dios tiene el dominio, que Jesucristo tiene el dominio para poder bendecir su vida, bendecir la vida y las situaciones en las que usted está pasando, porque Dios le ha dado un título, rey, un rey que va a luchar, un rey que lucha por usted, un rey que Dios le está dando toda autoridad para que pueda usted ser beneficiario de esa autoridad. Ahora mire qué interesante es esto. Dios humillará y pondrá a sus enemigos debajo de sus pies, dice el versículo 1b. Y esto lo podemos ver en referencia en el Salmo 2, 6 al 9 también, donde extenderá su dominio. Miren lo que dice. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Qué le parece ese gobierno eterno, hermanos? Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Dios está otorgándole todo el poder a su Hijo Jesucristo, que lo podemos ver ahora como ese salmo mesiánico que estamos hablando. Ahora, ¿eso no le da confianza a usted, mi querida hermana, mi querido hermano, en medio de las circunstancias que usted está viviendo? Tenga la certeza, yo quiero tener esa certeza, deseo y tengo esa certeza de que Dios está al cuidado de todo y que los planes de Dios son perfectos, los planes de Dios son espectaculares, que aunque muchas veces usted no los comprenda en la circunstancia que está viviendo, Dios ha preparado todo y ha dado ese título al Señor Jesucristo de ser rey. Ahora, su pueblo le servirá por voluntad propia. Cuando el pueblo de Dios se da cuenta de lo grande que es su Señor, va a haber un servicio al Señor voluntariamente. No como el tengo que hacer, tengo que servir, tengo que amar, tengo que bendecir al Señor. No, es voluntariamente, porque se han dado cuenta, nos hemos dado cuenta de la bendición grande que es Dios en nuestras vidas. De ese rey que está dándonos a nosotros esa oportunidad de poder servirle voluntariamente. Dice aquí, eso lo hará en el día de su poder. Si usted sigue viendo
el versículo 3 dice, tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y aquí hace referencia a Apocalipsis 6, del capítulo 6 al 9, donde Jesús desata todo su poder para poder ejercer ese dominio eterno como rey. Lo puede ver usted luego más adelante porque es muy largo estos capítulos para poder verlos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es más? Esto también tiene algo de importancia, no solo en que Jesús, Dios le está dando el derecho de ser rey, el título de rey, sino que va a vencer, que es un reinado eterno, tiene que ver también con la santidad. La santidad, en el versículo 3 dice, en la hermosura de tu santidad. Pueden buscar el Salmo 96:9 y ver lo que ahí dice. Dice, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, temer delante de él toda la tierra. El poder de nuestro Señor Jesucristo es tan grande, hermanos, que Dios le ha dado ese título de ser rey, de poder ser, de poder vencer. Ahora, hoy en día nosotros estamos viendo como que el mundo está viviendo un caos, una situación difícil. Y claro, estamos viviendo una situación difícil, una situación de caos. Sin embargo, el creyente en Cristo Jesús, nuestra reacción ante todo esto que estamos viviendo debería de ser una reacción diferente a lo que está viviendo el resto del mundo, porque usted tiene a Jesucristo como rey peleando por usted. En un tiempo futuro, él va a tener un reinado eterno donde ya no habrá situaciones como las cuales estamos pasando. Él va a vencer, como dice más adelante en los versículos. La confianza puesta en el Señor, esto es importante para su vida, hermano. Le voy a decir algo que es más fuerte que importante. Es vital. Confiar en el Señor Jesucristo es vital. ¿Qué es algo vital? Algo vital es la diferencia entre vida o muerte. El agua es vital, ¿sí? El aire es vital. Ahora, déjeme decirle algo valiosísimo. Confiar en Dios es también vital, porque es la diferencia entre vida o muerte. Ahora, probablemente no va a ser una muerte física, o puede llegar a eso, pero empezamos a morir en angustia. Empezamos a morir en desesperación. Empezamos a morir en que nuestra mente está dividida y ya no sabemos en cómo es que la confianza que tenemos en Dios puede ser algo interno en nuestras vidas, sino que lo sabemos en nuestra mente, sabemos los versículos, sabemos las promesas del Señor, pero si nuestra mente está dividida, no podemos tener la certeza de esa confianza en Dios. Por eso es vital. Es vital que nosotros podamos venir y confiar en el Señor, de tal forma que dice, como decía en la parte anterior, voluntariamente y en santidad, en la hermosura de su santidad. El Señor es bueno, hermano. Dios es bueno. Dios tiene bajo control todo. Y es por eso que le ha dado ese título al Señor Jesucristo de ser el Rey. Ahora miren. Algo bien importante dice en el versículo 3b, dice, en la hermosura de santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. ¿A qué se refiere eso? Son fuerzas renovadas, hermano. Dios renueva, Jesucristo tiene fuerzas renovadas cada instante, pues Él es Dios, ¿sí? Dios no se cansa. Dios no se cansa de buscarle. Dios no se cansa a usted de que usted pueda venir y ser beneficiario de su poder, beneficiario del amor de Dios en su vida. Ahora, las fuerzas renovadas, imagínense, es un joven. ¿Cómo son los jóvenes? Los jóvenes tienen fuerza, los jóvenes tienen ánimo, tienen vida, los jóvenes andan pues, explosivos por todos lados. Una fuerza renovada es algo que constantemente tiene renovación. Ahora, si Dios ha puesto este título como rey a nuestro Señor Jesucristo y ese reinado no tendrá fin, es algo en el cual nosotros podemos confiar, hermano. Confiemos de tal forma que nuestras vidas descansen en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si yo confío en Cristo, porque es rey, vencedor, esto es reconfortable para darme seguridad de confiar en Él. Confiemos en Él, confiar en Él, porque es importante para nuestras vidas. Pero Dios Padre no solo pensó en eso de su Hijo Jesucristo, de serlo un rey, sino que también le da un título. Dios confió en Cristo porque Dios soberano le ha hecho sacerdote. Ahora, mire qué interesante es este título que tiene nuestro Señor Jesucristo.
Veamos el versículo 4. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Un juramento de Dios que el Mesías tendría un sacerdocio eterno y se cumplirá. Dios no se arrepiente de lo que Él dice, porque la palabra de Dios es sí. Y Dios no se puede arrepentir de lo que dice. Por eso es que el versículo 4 dice, juró Jehová y no habrá vuelta atrás. Lo que está haciendo, lo que está trazando, lo que trazó en la historia no tiene retorno, porque Dios soberano así lo ha hecho. Y ese juramento dice, no se arrepentirá. Y entonces dice, tú eres sacerdote para siempre. Un sacerdocio eterno. No es un sacerdocio temporal. No es un sacerdocio como le pasó a Aarón, como le pasaba a los sumos sacerdotes, que venían y ellos pues hacían una situación para poder cubrir pecados en todas las fiestas y todos los rituales que usted sabe y yo sabemos, hermanos, de que pasaba en Israel. Eso, él lo hacían, cubría pecados. Aquí tenemos un sacerdocio que tiene una característica espectacular y eso es un sacerdocio, en primer lugar, es para siempre. Y en segundo lugar, es según el orden de Melquisedec. Moisés nunca habló de ese orden. Pero Melquisedec el orden de Melquisedec es un sacerdocio eterno. Cuando nosotros vemos a Melquisedec, podemos buscarlo en Génesis 14, 28. El nombre de Melquisedec es rey de justicia, rey de Salem, rey de paz. Es un sacerdocio que no tiene principio y no tiene fin. Y Dios muestra esta figura, ¿sí? Histórica que pasó en el pasado, lo trae ahora aquí y lo proyecta hacia lo que es la persona y obra de Jesucristo. Es un sacerdocio perfecto. Es un sacerdocio que le da a usted el hecho de tener una salvación, de limpiarlo de pecado. No de cubrir el pecado, sino le limpia y quita el pecado. El sacerdocio del Señor Jesucristo. Miren lo que dice Hebreos 7, 14 y 17. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Ve ese título que Dios tiene, que Dios otorga a su Hijo Jesucristo? Es valiosísimo, hermano. Es importante que podamos confiar en Jesucristo por el hecho de que nos da la salvación, pero que tiene los títulos específicos para que usted tenga esa confianza, esa seguridad en el Señor. El sacerdocio es perfecto. ¿Sí? Es un sacerdocio superior. Hebreos 5:10. Si usted quiere aprender acerca de ese sacerdocio, vaya a Hebreos. Y en Hebreos se desglosa todo lo que es el sacerdocio de Jesucristo. Dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Confía en el Señor, hermano. Pues Dios le ha dado todos los títulos necesarios para que pueda usted tener la certeza y la confianza de que en primer lugar hay un Dios que lucha por usted, pero hay un Dios que le da la salvación y que le quita todo pecado, ¿sí? No le cubre el pecado, le quita el pecado. Donde Jesús entró, dice Hebreos 6:20, como precursor, hecho sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Tenemos entonces, en la soberanía de Dios, que Dios ha preparado, que Dios le da el título de rey a Jesucristo, un reinado eterno y un sacerdocio eterno. ¿Qué le parece eso, mi querido hermano, mi querida hermana? Si todavía usted tiene ahí esa situación de algún conflicto interno que usted tenga, alguna situación difícil, yo le invito a que pueda confiar en el Señor Jesucristo. Él hará, Él fue, es y será. Él hace porque Él es Dios. Y Él tiene ese deseo de poder, pues, en primer lugar, tener una relación con usted, una relación conmigo, donde está Él dando todo para poder ser el vencedor y donde está Él dando todo para poder entregarle a usted, pues, ese
esa limpieza de pecado. Que yo sé que los que me están viendo pues ya han reconocido a Jesús como su Salvador y por lo tanto han sido partícipes de esa limpieza de pecado. Entonces, miren, como creyente yo puedo estar confiado ante estas dos características. El título de rey, sacerdote. Jesucristo es rey, sacerdote. Pero hay otro, un tercer título. ¿Sabe cuál es ese título? Confío en Cristo, soberano rey, sacerdote, porque vencerá y juzgará a las naciones. Entonces, no sé si nos damos cuenta cómo ahora hay un cambio aquí. Primero era lo que Yahweh estaba haciendo a Elohim, dándole los títulos, pero ahora aquí hay como un cambio. Y dice, confío en Cristo, soberano, Dios soberano, Jesús también, Jesucristo, rey, sacerdote, porque vencerá y hará algo, juzgará a las naciones. Miren lo que dice el versículo 5. El Señor está a tu diestra. ¿Ve el cambio? El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Ahora, yo quiero regresar un poquito a que usted piense como estaba, lo que estaba viviendo David allí. ¿Sí? David está viendo una escena de una charla entre Dios Padre y Jesucristo. Y él está expectante viendo algo que tenía que escribir, ¿sí? Y eso que está escribiendo no sabía David el alcance de la proyección que esto tenía, que nos alcanza hasta nosotros. Como el Mesías, en quien pensaba David, a su Señor dijo mi Señor, como dice el versículo 1, Jehová dijo a mi Señor. ¿Qué estaba pensando David? ¿Qué pensaría usted si usted pudiera tener a Dios Padre y a Jesucristo en esa charla? ¿Qué sentimiento, qué vivencia? Mire, yo le aseguro que David probablemente está teniendo una vivencia importante de confianza, mucha confianza. Usted conoce la vida de David y cómo David pues llevaba su vida, cómo se logró equivocar en cierta forma, pero ahorita tiene un privilegio muy importante él en este Salmo 110 de ser el expectante de esa gran conversación. Ahora bien, el soberano, rey sacerdote, él juzgará a las naciones. Versículo 5, pues Dios se colocó a la diestra de Cristo. Mira el Salmo 16:8 lo que dice. A Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra. No seré conmovido. Interesante. Ahora Dios otorga a Jesucristo todo el poder para que él juzgue a las naciones. El versículo 5b dice algo que es muy valioso también. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Es el poderío enorme de que cualquier rey sobre esta tierra va a ser humillado y a ser quebrantado por el poder del Señor Jesucristo. Yo sé que nosotros estamos esperando que algo así pase. Pasará en el tiempo del Señor, cuando Dios así lo diga y Él lo estipule. Pero lo importante aquí es que va a pasar. Y lo importante es que esto que usted está viviendo, que nosotros estamos viviendo hasta cierto punto que nos molesta la situación mundial, no solo de la pandemia, sino de toda la situación que se está viviendo en cuanto a querer pasar leyes que afecten a la niñez, a querer pasar leyes que afecten a la familia, el querer que algo que no es correcto conforme al principio, al precepto de la palabra de Dios, se vea hoy como correcto, como normal. Eso lastima, eso yo sé que a usted le causa alguna situación ahí y muchas veces los creyentes nos sentimos como atados de manos de no poder hacer algo o de que las cosas salgan como este tipo de leyes que están lastimando muchos niños a nivel mundial. Estas situaciones que realmente, hermano, molestan. Va a llegar el día en que Dios va a juzgar todo esto y va a quebrantar a todos. Lo que usted y yo tenemos que hacer es, en primer lugar, confiar en el Señor. Pero en segundo lugar, lo que usted puede hacer y puede hacer de influencia para poder detener ciertas situaciones, hágalo. En el lugar donde usted se encuentra. Si usted está ejerciendo un lugar de influencia en su vida, en su trabajo, y usted tiene un puesto de influencia en el cual puede apoyar para que estas situaciones de leyes que no queremos que pasen, se detengan conforme a la palabra de Dios, haga su tarea, hermano, haga su trabajo, haga lo que tenga que hacer. Y los demás, hagamos lo que tenemos que hacer, que es orar,
es pedir al Señor porque esto se detenga. El que Dios juzgue a las naciones no significa que nos quedemos de brazos cruzados, hermanos. Ah, si esto ya viene para mal y así va a terminar y me quedo de brazos cruzados. No, no. Necesitamos accionar porque hay mucha maldad que hay que detener. ¿Sí? Y nosotros, como hijos, como luz que somos, como sal que somos, es nuestra tarea hacer eso. Dios va a cumplir lo que va a hacer, ¿sí? En el momento exacto en el que así lo decida. Pero nosotros tenemos que cumplir también nuestra tarea. Mire lo que dice Apocalipsis 11:18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar tu galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Llegará el tiempo de que esto suceda. ¿Por qué? Porque el Señor juzgará a las naciones. Dice el versículo 6, juzgará entre las naciones. Mire qué fuerte lo que dice ahí. Las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Difícil es esa escena que está ahí, pero es la escena en la que nuestro rey sacerdote juzgará a las naciones. Hechos 2:32-35 dice, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué le parece? En el mismo Nuevo Testamento se hace referencia a lo que estamos viendo del Salmo 110. Dios está allí dando y otorgando a Jesucristo todo el poder. Gloria a Dios por eso, hermano, porque usted cree en un Dios vivo. El sacrificio de Jesucristo es un sacrificio que a usted le da vida, que lo bendice. Ahora mire lo que es el versículo 7. Dice, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Se refrescará y saldrá vencedor. Imagínense al rey tomando un descanso para refrescarse, ¿sí? Tomando un vasito de agua para refrescarse, para ver cómo está el panorama, para luego ir y seguir pues en la batalla y entrar con más vigor a la conquista. Dios es así, hermanos. Él tiene ese deseo de que usted pueda tener la confianza en Él, de que Él va a vencer, ¿sí? Y que Él no se apresura para hacer las cosas. Todo tiene un tiempo. Dice, levantará cabeza, puede decirse que será librado de todas sus penas y sufrimientos y exaltado a una gran gloria, gozo y felicidad. Su cabeza será levantada en alto, en señal de victoria, y su pueblo en él será levantado también. Él será levantado en victoria y su pueblo también. Hermanos, este salmo es un salmo precioso. Veíamos la experiencia de David, pero me interesa mucho también saber cuál es su experiencia con Dios hoy, en la actualidad. ¿Cuáles son esas experiencias que usted ha tenido en el cual puede decir, mi Señor, gracias, Padre? Gracias porque yo sé que tú vas a hacer cosas en el futuro, pero aquí en este presente que estamos viviendo, puedo confiar en ti porque tú eres rey, puedo confiar en ti porque tú eres sacerdote, puedo confiar en ti porque tú vas a juzgar, pero puedo confiar en ti porque tú tienes el cuidado de mi vida. Tú cuidas mi vida. Aunque las circunstancias que estamos viviendo personales cada uno, no entendamos, no comprendamos, no sepamos qué es del todo, pero confíe en el Señor. Confíe porque el Señor Jesucristo tiene todo el poder dado por el soberano Dios Padre para que usted pueda confiar en Él. En conclusión, hermanos, confíe en Cristo Rey Sacerdote, el soberano vencedor. Confío en Cristo, Rey Sacerdote, el soberano vencedor. Que usted y yo podamos tener esa confianza plena en Jesucristo. Piense por un segundito ahí en qué circunstancia de su vida usted tiene que confiar más en el Señor. Este año nos ha enseñado a todos
a depender y confiar absolutamente en el Señor. Esta pandemia, como dicen los abuelitos, agarró parejo. ¿Cómo está pasando usted este momento de pandemia? Pues ya llegamos aquí a 1 de noviembre. Qué bueno, si no se ha contagiado, algo bueno hizo. Y si se contagió, Dios en su misericordia lo tiene aquí con vida. Y si alguien se contagió por alguna razón y no está entre nosotros, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero ¿cómo está viviendo usted este presente? Confíe en el Señor. De tal forma que Dios pueda tener con usted esa relación, como lo decía el salmista en el versículo 1. Jehová dijo a mi Señor. Esa relación con su Señor, en el cual sabe que Dios hará por usted lo que Él va a hacer por usted, porque le ama, le cuida y tiene todos los títulos para poderle ayudar y bendecir. Oremos, hermanos. Padre, en esta preciosa mañana, te agradecemos por lo bueno y maravilloso que tú eres, porque para siempre es tu misericordia y tu bondad. Gracias por este salmo, Señor, en el cual nos permites ver el poderío tuyo, Señor, y cómo el Rey sacerdote que tú eres nos bendice, nos ayuda, Señor, y tiene todo claro en la historia. Solo te pedimos, Padre, que nos ayudes a confiar en ti, que nuestra vida esté depositada en esa confianza en que tú tienes todo para actuar, Señor, en favor de tus hijos, como lo has hecho hasta ahora. Que si hay alguna duda allí, Señor, en la situación en la que estamos viviendo, que tú puedas disipar esa duda y que podamos tener la confianza eterna en ti, Padre. Oramos, dándote a ti toda gloria y toda honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.